Este es un proyecto de 2 amigurumis y por tal pues les estaré mostrando los materiales que necesita tener para ambos. Si usted está aquí porque quiere realizar solo uno de ellos, entonces pues tome sus notitas, ¿ok? Primeramente quiero mostrarles un poco las características de estos personajes. Miden aproximadamente 4 pulgadas, que es el tamaño estándar de los Funko Pop, pues sí, están al estilo de Funkos. Bien. Tienen la característica además de que sus cabecitas se van a remover. Usted las puede dejar fijas si lo desea, ¿ok? Pero están diseñadas para que se remuevan. Y por esa razón, pues ahí veían veían a las manitos de mi nena, pues jugando porque mami se las cambió. Y ella dijo, oh, no, no, no. La nena con el vestido. Entonces, sí, sus cabecitas son removibles y usted las puede colocar como guste. Algo más que necesita saber es que en muchísimos de nuestros amigurumis las ropitas son removibles, pero en este caso no. Sus ropitas vienen ya incluidas en el cuerpito. Sí tenemos un diseño de cuerpito base para estos Funkos sin ropa alguna, sin cabello, sin nada en absoluto. Visite nuestra web gretawings.com y allí podrá encontrar el PDF. Además de que también en la cajita de información en la descripción de este vídeo usted puede encontrar el tutorial completamente gratuito. Es como usted lo prefiera. Entonces ahora sí vamos con todos los materiales que necesitamos tener a la mano para elaborar estos amigurumis. Para cada cuerpito, sin detalle de ropa alguna, yo he utilizado aproximadamente 20 gramos de hilo color carne. ¿Ok? O sea que en realidad para cada cuerpito va a ocupar menos de 20 gramos porque vamos a realizar ya su ropita incluida. Menos de 20 gramos para cada uno. Si tiene 40 gramos a la mano está bien, le va a quedar pues para otro. Importante, yo estoy utilizando hilaza de la marca Eulali. Esta es la etiqueta original y viene en formato de estas madejitas, solo que cuando me va quedando poco, pues yo las hago ovillitos más pequeños. Pero es hilaza Eulali, hilaza 100% algodón. Tiene unas 4 hebras y mide aproximadamente 1 milímetro. Por tal razón, estos amigurumis me quedan de 4 pulgadas. Usted puede realizar este proyecto con el hilo que guste, pero tenga en cuenta que dependiendo del hilo que decida utilizar, también puede variar el tamaño de su amigurumi y también debe elegir el gancho correcto. Voy a hablarles sobre el gancho más adelante. Ahora quiero mostrarles los colores que estaremos utilizando en este proyecto. Ya les dije color piel, el tono de piel que usted guste, porque claro que si estos novios usted los puede personalizar. Luego vamos a ocupar blanco para lo que son los detalles de la novia. Vamos a ocupar color tabaco claro. Es como un canela, pero su nombre es tabaco claro en esta marca. Para lo que es el cabello, utilicé el mismo color para ambos. Luego el amarillo es solamente para el centro de las florecillas, así que puede ser cualquier tipo de hilaza, no tiene que combinar exactamente con la que esté utilizando para el resto del amigurumi. Este café oscuro o tabaco vamos a utilizarlo solamente para los zapatos del novio, solamente para eso. Este es azul cielo, así vestiremos al novio. Y este es jade, es como un aqua, pero su nombre es jade y es solamente para la corbata. O sea que de los colores amarillo, tabaco y jade es mínima cosilla lo que va a utilizar y son detalles que los puedes realizar incluso con otra marca de hilo, ¿ok? Es toda la hilaza que voy a estar utilizando en estos amigurumis. Con esta hilaza Eulali yo prefiero utilizar un gancho de 1.5 milímetros. Va a depender muchísimo de su tejido o del gancho que usted elija, ¿ok? Pero tenga en cuenta que para los amigurumis siempre utilizamos un gancho de un número menor al que recomienda el fabricante en la madeja. Depende también de cuánto usted ajuste su punto. Y debe saber que yo tejo el punto bajo en forma de cruz que ajusta muchísimo y los amigurumis quedan pues más prolijos. ¿Ok? Entonces, si quiere conocer más acerca del punto bajo en forma de cruz, cruz falso, V, cheque en la descripción de este vídeo, le estaré compartiendo un vídeo que recientemente hicimos
acerca del tema y así usted ve las diferencias, conoce cuál es el que está realizando si no lo sabe y decide cambiar o no, ¿verdad? Pero yo lo realizo en cruz y es importante que lo sepa para lograr estas cabecitas cuadradas con más facilidad, aunque yo les doy el modo de hacerlo con cualquier punto que usted pueda utilizar. Además, estos amigurumis, una característica que se me pasó contarles es que son articulados, ¿ok? Son articulados en todo su cuerpito. Entonces, para articularlo, para cada uno voy a estar utilizando 2 limpiapipas. Por acá les estaré dejando la medida de estos limpiapipas. Para cada uno, 2 limpiapipas. Si usted desea utilizar otro tipo de alambre para amigurumi, siempre puede hacerlo. Incluso si desea no colocarle absolutamente nada, también los puede dejar con tan solo relleno. Voy a estar ocupando silicón porque el cabello lo voy a estar pegando. Además, en la plantita de los pies voy a colocar un poco de silicón justo antes de colocar los limpiapipas. Es de las primeras cosillas que haremos, así que no se preocupe, es una técnica que tal vez no he utilizado, pero es súper buena, súper práctica para colocar en la plantita de los pies de sus amigurumis. Voy a estar además colocando un poquito de rubor en la mejilla de la novia. Este rubor no es permanente, si usted desea utilizar rubor permanente siempre puede hacerlo. Además voy a estar utilizando una hebrita de hilo de coser de color negro para el detallito de las pestañas. Y los ojitos, yo estaré utilizando ojitos de seguridad de 10 milímetros. Se me hacen la talla ideal para este tamaño de amigurumi. Pero si usted quiere utilizar ojitos más pequeños o más grandes o incluso desea bordarlos, siempre puede hacerlo. Claro que sí, vamos a estar utilizando agujas laneras, alfileres, marcador, tijera y por supuesto relleno que no nos puede faltar en nuestros amigurumis. Es todo lo que necesitamos, así que sin más, comencemos este proyecto. Vienen unas partes detrás de la otra, ¿verdad? Hasta que tengamos los dos listos. En caso de tener un PDF disponible a la venta con estos amigurumis, usted lo va a poder encontrar siempre en la descripción de este vídeo. Si no lo encuentra es porque aún no lo tenemos listo. Y además, todas las hilazas que utilizamos en nuestros tutoriales también las puede encontrar en la descripción de este vídeo y en nuestro sitio web, gretawins.com. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Comenzaremos con la novia. Primeramente su cuerpito y ya luego vamos con los detalles de lo que es la cabeza y todo su cabello. Comencemos con sus piernas realizando 2 exactamente iguales e iniciaremos con hilo de color blanco, un nudo corredizo y 4 cadenas. Así será la ronda número 1. Una cadena, 2, 3 y 4. Luego a partir de la segunda cadena vamos a comenzar a repetir 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple. Un punto bajo, luego el segundo. Les recomiendo que coloque marcador en la cadena número 4 de las del inicio, pues justo en esa cadena número 4 vamos a estar realizando luego el segundo aumento triple. Solo si usted lo considera necesario. Ok, entonces en la cadena que nos queda un aumento triple que consiste en realizar 3 puntos bajos en el mismo lugar. Ya hice el primero. Dos. 3. Y la segunda repetición la realizaremos en el otro lado de las cadenas. A su vez, puede ir asegurando la hebrita del inicio o escondiéndola un poco. Ya realicé un punto bajo, el segundo y en la cadena que pedí por favor marcara si lo consideraba necesario un aumento triple. 1, 2 y el tercer punto bajo. Esta ronda número 1 la habremos acabado con 10 puntos. Para la ronda número 2, coloque marcador si usted lo considera necesario, pues estaremos trabajando en espiral. En mi caso voy a estar utilizando una hebrita de diferente color y más fina. Entonces vamos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos.
un punto bajo, el segundo, y le siguen 3 aumentos, un punto bajo, otro más en el mismo lugar, y así tendremos el primer aumento, necesitamos 2 más. El segundo, y el tercero. Entonces vamos a repetir una vez más 2 puntos bajos y 3 aumentos para completar la ronda. Luego en la ronda número 3 realizaremos 16 puntos bajos, pero esta vez tomando solamente las hebras traseras. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En las rondas número 4 y 5 vamos a realizar 16 puntos bajos en cada una. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar ambas rondas. Al acabar la ronda número 5 voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar por el momento. Y necesitamos repetir exactamente lo mismo desde la ronda 1 y hasta la 5 para tener ambos piecitos listos. Y cuando tenga ambas listas, entonces vamos a colocar los limpiapipas, vamos a prepararles antes, y también la silicón. Prefiero que sean los dos a la misma vez y así quedan iguales. Siempre que realice dos piezas que quieran que sean iguales, hágalas al mismo tiempo, o sea, al menos en el mismo día. Ya tengo lista la pistolita de silicón, pues voy a estar utilizando silicón caliente y los limpiapipas. Digo los, pues voy a estar colocando uno en cada piernita. Voy a tomar uno, lo voy a doblar a la mitad y vamos a torcerlos. Desde abajo vamos a torcerlo. No lo tuerza hasta arriba, solamente en la parte de abajo para formar la piernita. Y la parte de abajo voy a lograr que quede más o menos el mismo tamaño del pie. Y ya luego le tuerzo otro poquito solo para que no moleste. Lo doblamos y listo. Va a tener la misma forma de la piernita. Ahora nada más voy a volver a repetir exactamente lo mismo con el otro limpiapipas. Si usted desea utilizar alambre o algún otro material, siempre puede hacerlo. Yo le enseño exactamente los materiales con los cuales yo he realizado este amigurumi. Doblamos y listo. Ya que tengamos listas las dos, debe acomodar este piecito, ¿verdad? Porque luego que coloquemos la silicón, tal cual lo tengamos, así se va a quedar. Esta hebrita del inicio la voy a cortar porque no la necesitamos larga, ya con la silicón pues se va a asegurar. Si quiere mantener estos piecitos en una superficie plana, sin duda alguna va a ser lo mejor, es lo ideal, pero yo quiero mostrarle un poquito mejor y por eso en ocasiones lo levanto de la mesa. ¿Ok? Entonces, coloquemos silicón cuando esté bien caliente. ¿Por qué? Pues cuando ella está bien caliente, se acomoda por sí sola. Es solo un poquito, ¿ok? Este amigurumi es pequeño. Solo un poquito para que pegue el tejido con el limpiapipas. Es solo para ello. Intente llevar el limpiapipas justo hasta el final, ¿ok? Si necesita utilizar alguna tijerilla, alguna pinza, utilícela. Pero que el limpiapipas siempre llegue hasta el final y luego lo acomoda para que seque o enfríe la silicón.
Nunca he utilizado silicón fría, así que no le puedo decir, ¿verdad? Si puedo utilizarla fría o no, pero sí sé que demora un poco más en secar. Esta que es caliente, cuando enfría es súper rápido y ya se pone durita. Y recuerda además que si usted no quiere utilizar limpiapipas ni alambre, usted no quiere articular su amigurumi, pues no necesita hacer esta parte, tan solo coloque relleno y listo. ¿Ok? Ahora nada más me queda esperar. Esperar hasta que esté fría y dura la silicón para entonces continuar con la ronda número 7. Ya está lista. Ahí se ve una bolita que salió por el centro del circulillo que dejamos y está bien durita, la verdad. Luego la ronda número 6, vamos a iniciarla con 2 puntos bajos. Uno y 2. Le siguen 4 disminuciones. Yo trabajo las disminuciones invisibles. La primera disminución, dos, tres y 4. Le siguen 2 puntos bajos, 1 y 2. Y para acabar la ronda, 2 disminuciones más que quedarán en la parte de atrás de la piernita. Una y la segunda. Justo en la segunda disminución vamos a cambiar de color para comenzar a utilizar la hilaza de color piel que usted haya elegido. En este caso, el nombre es carne. Así terminará para el cambio de color. La hebrita de color blanco usted la puede cortar y asegurar como usted prefiera. En mi caso, simplemente un nudillo común con ambas hebritas que tengo al momento y listo. Luego en la ronda número 7 para el cambio de color realizaremos 10 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. Una, el segundo punto deslizado y así continuaré deslizándome hasta completar la ronda. Recuerde siempre tomando solamente la hebrita trasera y este es el resultado final. Por ahora voy a hacer una cadena para asegurar un poco por el momento. Quiero cortar estas hebritas, quiero esconderlas un poco. Además, recuerde siempre ir colocando su poquito de relleno. A pesar de que tiene limpiapipas y el limpiapipas es peludito por fuera, estas piernitas soportan más relleno. Si usted desea dejarlo simplemente con el limpiapipas, considero que también puede funcionar. Pero en este caso yo voy a estar colocando relleno. Y siempre avanzo un poco y coloco relleno. No olvide nunca colocarlo, sino luego va a necesitar pues deshacer el tejido. Recuerde que esa cadena que yo realizo es solamente para asegurar cuando voy a realizarle algo más a la pieza. Luego en la ronda número 8 estaré realizando 10 puntos bajos también solamente tomando las hebritas traseras. Un punto bajo,
2 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando la hebra trasera hasta completar la ronda. Y recuerde, utilice marcador si lo considera necesario. Y luego desde la ronda 9 y hasta la 12, 10 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo. 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 12. Cuando usted acabe la ronda número 12 de la primera piernita puede cortar la hebra, realizar una cadena a modo de asegurar. Y lista la primera pierna. Va a repetir exactamente lo mismo desde la ronda 6 y hasta la 12 y cuando acabe la segunda piernita no va a cortar la hebra. Sin embargo, en el último punto bajo de la ronda número 12 haremos cambio de color, pues comenzaremos a utilizar otra vez la hilaza de color blanco. Puede cortar la hebra de color carne y asegurarlas. Recuerde rellenar las piernitas, ¿ok? Siempre rellene en la medida que avance. Cuando usted tenga las piernitas rellenas, si nota que el tejido está como inclinado hacia un lado, se lo puede acomodar. Siempre lo puede acomodar en la mayoría de los amigurumis. Entonces, acomódelo para que se vea más derechito. Y así ahora puede determinar cuál es el centro de cada piernita para la unión. Pues yo le voy a mostrar exactamente los puntos que a mí me han quedado. Pero si usted nota que sus piernitas no quedan derechas, debe determinar pues diferente cuál es el centro, la parte de adentro de la piernita. En mi caso, iniciando con 2 puntos, ya llego al centro de esta piernita. Un punto bajo. El segundo y listo. Pero si usted necesita hacer 3 o solo 1, está bien. Para la separación, 2 cadenas. Tomamos la otra piernita, nos aseguramos de que ambas queden mirando en la misma dirección y determinamos cuál es el centro de esta de acá. En mi caso me queda en 3 puntos antes de terminar, ¿verdad? La piernita anterior, vea, 1, 2, 3 puntitos, pero es solamente que pinche en el centro, es lo importante. Y en esta piernita voy a realizar 10 puntos bajos, uno por cada punto que tiene la pierna. Un punto bajo, 2, 3, a su vez voy a ir escondiendo y asegurando esa hebrita que quedó de la pierna. 4, 5, 6, ale un poquito esa hebra. 7, 8, 9 y 10. Le siguen 2 puntos bajos, uno por cada cadena que tenemos en el centro. 1, y 2. Luego 8 puntos bajos. A mí me han quedado 8 porque inicié con 2 puntos bajos esta ronda. 2 puntos bajos que ya hice en esta piernita, pues me quedan 8 de 10. Pero si a usted le queda más o menos, la razón fue por localizar bien el centro y está bien. Es lo único que va a variar en esta ronda. Puede intentarlo con los mismos puntos que yo. Si nota que no le quedan derechos, entonces porque debe cambiar. Esta ronda la vamos a estar acabando con un total de 24 puntos.
Pues tenemos 10 puntos en cada piernita, ¿verdad? Luego los 2 puntos bajos en las cadenas serían 22. Y la base de esas cadenas, esa hebrita que nos queda libre, también va a contar para la siguiente ronda. Solo por esa razón, les comento que esta ronda la acabamos con 24 puntos. Porque también cuentan las cadenas de base. ¿Ok? Así nos habrá quedado. Ahora desde la ronda 14 y hasta la 16 vamos a estar realizando 24 puntos bajos por cada ronda. Colocamos marcador. Un punto bajo. 2. En mi caso, el tercer punto ya es en la hebrita que me ha quedado libre de la cadena. 3. 4 en la siguiente cadena. Está un poco ajustadita. Si usted lo considera necesario, puede abrirla un poquito más con una agujita lanera, ¿ok? Pero bueno, yo lo he logrado. Quiero mostrarle que el siguiente puntito está bien pegadito a la cadena y no se lo puede saltar si no, no le va a dar la cuenta. Entonces, continuaremos realizando puntos bajos justo hasta acabar la ronda número 16. En la ronda número 17 también realizaremos 24 puntos bajos, pero esta vez tomando solamente las hebritas traseras. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos tomando solamente la hebra trasera hasta completar esta ronda. Desde la ronda 18 y hasta la 20 vamos a estar realizando 24 puntos bajos tomando normalmente un punto bajo, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas 19 y 20. Justo en el último punto bajo de la ronda 20 vamos a cambiar de color. Pues volveremos a utilizar la hilaza de color carne. Inicia el punto bajo con blanco y vamos a terminarlo con la hilaza de color carne. Que haga la unión de ambas hilazas como de costumbre, o sea, asegúrelas con un nudito. Luego de esto podremos continuar con la ronda número 20, donde estaremos realizando 24 puntos bajos, tomando la hebrita trasera. Para este cambio de color no vamos a realizar puntos deslizados. Un punto bajo, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 21. En la ronda 22 estaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, y le sigue una disminución, trabajando la disminución invisible. Lo siento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos y una disminución hasta completar esta ronda con 18 puntos. Al terminar la ronda número 22, voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar por el momento, ya que vamos a estar extrayendo el limpiapipas que utilizaremos luego para el brazo.
Si usted desea simplemente dejar estos limpiapipas para que formen parte del cuello y luego insertar un alambrito extra para los brazos, está bien como usted quiera hacerlo. Yo voy a utilizar los mismos limpiapipas. Para ello, entre las rondas 21 y 22, a cada ladito del cuerpo voy a crear un agujero con el mismo gancho y por ahí voy a extraer la punta de uno de los limpiapipas. ¿Okay? Con tan solo la puntita, hágalo con paciencia, cree un agujero bastante grande. Si usted crea el agujero grande, eso no va a afectar su amigurumi, ya que ahí luego va a ir el cuerpo, los brazos, perdón. Sin embargo, le va a ser más fácil extraer el limpiapipas o el alambre que sea que usted esté utilizando. Trate de mantenerlo derechito para que no se le tuerza durante el proceso. Y de igual manera, pues lo va a hacer con el otro lado. Crea el agujero, un poquito más grande que yo, por favor, y así le resultará mucho más fácil. Y ya luego los dos que me han quedado hacia arriba pues van a formar parte del cuellito. Por esa razón los estoy torciendo para que no molesten tanto ahora que vamos a continuar tejiendo el cuerpo. Luego en la ronda 23 las repeticiones serán de 4 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue la disminución. Así vamos a estar repitiendo 4 puntos y una disminución 2 veces más. Es un total de 3 repeticiones. En la ronda 24 iniciaremos con un punto bajo. Esta ronda va a ser un poquito diferente solamente para cambiar la posición de las disminuciones. Luego del punto bajo le sigue una disminución. Seguido vamos a repetir 2 veces 3 puntos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3 y una disminución. Otra vez, un punto bajo, 2, 3, una disminución. Y para acabar la ronda, 2 puntos bajos más. 1 y 2. Y estaremos acabando esta ronda con 12 puntos. En la ronda 25 estaremos repitiendo 2 puntos y una disminución 3 veces. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Esto mismo lo repetiremos 2 veces más y acabaremos esta ronda con 9 puntos. Desde la ronda 26 y hasta la 33 vamos a estar realizando 9 puntos bajos en cada ronda. Esto formará el cuello. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 26 y de igual forma las rondas que siguen hasta la 33. Todo el tiempo, usted debe continuar colocando relleno. Aunque le parezca suficiente, necesitamos rellenar muy bien este cuellito para que luego le quede justo a la cabeza. Justo antes de realizar la ronda 33, voy a cortar los limpiapipas. Considero que es mejor antes de hacer la última ronda
De lo contrario va a necesitar pues doblarle y esconder el limpiapipas la puntita. En este punto ya he terminado todas las rondas, voy a colocar un poco más de relleno, créame que esto soporta muchísimo relleno aún con el limpiapipas y si usted está utilizando alambre pues va a ocupar más relleno aún, pues el limpiapipa tiene su cobertura peludita. Entonces acabada la última ronda, usted puede cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. Así cerramos nuestros amigurumis, aunque usted lo puede cerrar como guste. Yo tomo todas las hebritas delanteras, primeramente de adentro hacia afuera, luego de afuera hacia adentro y así sucesivamente las 9 hebritas. Y de ese modo cerramos. No es muy importante este tope, ya que finalmente cuando lo introduzca en la cabecita, pues no se verá, pero siempre intentemos hacerlo lo mejor posible. Lo siguiente que haremos será su falda. Es mucho más cómodo ahora antes de poner los brazos. Voy a comenzar esta falda en la parte de atrás para que el cierre de cada ronda pues no se vea, ya que vamos a trabajar con medios puntos altos. Comience donde más cómodo se sienta, ¿ok? No es importante este detalle. Tomando las hebritas traseras que dejamos de la ronda número 16 del cuerpo, vamos a tomar la hebrita de color blanco e iniciar con una cadena. Justo en la misma base vamos a comenzar las 12 repeticiones de un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. O sea, en la misma cadena que hicimos, en la misma hebrita que hicimos esta cadena, vamos a iniciar un medio punto alto. Siento mucho que me estoy saliendo de la cámara, pero vamos a corregirlo, ¿ok? Luego, en la siguiente hebrita, haremos un aumento de medio punto alto, o sea, 2 medios puntos altos en la misma base. 1 y 2. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Vea que aquí está el cambio, ¿verdad? El inicio de la otra ronda está bien. Trabaja en esta hebrita y luego en la que sigue. Eso no se va a notar apenas. Cuando acabe todas las repeticiones, para cerrar esta ronda, realizaremos un punto deslizado justo en el primer medio punto alto que hicimos. No en la cadena. Mucho mejor en el medio punto alto. Y así habremos acabado la ronda 1 con 36 puntos. Para la ronda 2 subiremos con una cadena, justo en la misma base comenzaremos a realizar 36 medios puntos altos, o sea, un medio punto alto por cada medio punto alto de la ronda anterior. Ya llevo 2, 3 y así continuaré realizando medios puntos altos hasta completar los 36. Y el cierre de la ronda pues con un punto deslizado en el primer medio punto alto que hicimos. Y así vamos a estar repitiendo las siguientes rondas hasta la ronda número 6. Una cadena y luego 36 medios puntos altos. Así nomás es lo que estaré repitiendo hasta la ronda número 6. El detalle del borde simplemente será una cadena y un punto deslizado en el siguiente punto. Así nomás, una cadena, un punto deslizado. Es un acabado, una cadena, un punto deslizado. Si usted quiere esta falda más larga o más corta, simplemente defina pues cuántas rondas más le va a realizar o cuántas menos. Siempre puede hacer sus cambios. Para acabar, voy a realizar una cadena y un punto deslizado en la base del primer punto deslizado que hicimos de esta ronda. Y listo, usted puede cortar la hebra dejando hebrita suficiente para asegurarla y esconderla. Y listo, así nos habrá quedado la faldita.
Y ahora sí, vamos a realizar los brazos. Realizaremos dos bracitos exactamente iguales y ya yo tengo uno listo. Vamos a estar iniciando la ronda 1 con hilaza de color blanco e iniciaremos con un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y podremos cerrar este anillo. Coloque marcador siempre que lo considere necesario. Desde la ronda número 2 y hasta la 8 vamos a estar realizando 8 puntos bajos en cada ronda trabajando en espiral. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos. Usted va acomodando el tejido para que tome la forma del bracito y así hasta la ronda número 8. Y justo en el último punto bajo de la ronda número 8 pues haremos cambios de color. Inicie el punto con la hilaza de color blanco y termínelo con la hilaza de color piel. Listo. En la ronda número 9 estaremos realizando 8 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. Esto es para el cambio de color. Tomando solamente las hebritas traseras, un punto deslizado. Dos, y así continuaremos deslizándonos durante toda la ronda. Luego en la ronda 10 también trabajaremos solamente en las hebritas traseras 8 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Luego desde la ronda 11 y hasta la 15 vamos a estar realizando 8 puntos bajos por cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 15. Al acabar la ronda 15 usted puede cortar la hebra. No necesita cadena de seguridad, pero si desea hacerla siempre puede hacerlo. Y listo, recuerde que necesitamos dos bracitos. Yo no voy a colocarle relleno. Creo que es suficiente con los limpiapipas. Ahora sí, pues estamos listos para colocarlos al cuerpo. Voy a utilizar todo el limpiapipas que me ha quedado, nada más que los voy a doblar y torcer. Luego voy a introducir los limpiapipas en los bracitos. Si considera que le sobra limpiapipas, nada más córtelos un poquito y listo. O ya sea el alambre si están utilizando. Luego voy a enseñarles cómo unirlos, pero la verdad que es algo muy sencillo. El único detalle que debe tener en cuenta si lo va a unir como yo es que prefiero colocarlos así en horizontal, ¿ok? Pero en realidad usted los puede coser como guste.
Listo, así nos han quedado los bracitos. Vamos a hacerle un detallito más a este vestido y es el volante o los tirantes. Es sencillo, nada más preste mucha atención. A mí detrás me han quedado 8 puntitos, ¿ok? Y voy a tener esto en cuenta, quiero iniciar con 4 puntos bajos, luego el tirante y también voy a finalizar con 4 puntos bajos, dependiendo. Si a usted le quedaron 7, pues ya téngalo en cuenta que va a iniciar con 3 y finalizar con 4, por ejemplo, pero eso no va a afectar su amigurumi, ¿ok? Donde quiera que usted decida iniciar, va a iniciar con una cadena y justo en la misma base el primer punto va. En mi caso, como le decía, voy a realizar primeramente 4 puntos bajos. A su vez voy a ir asegurando y escondiendo la hebrita del inicio. Un punto bajo. Dos. Tres. Y 4. Para el tirante voy a realizar 4 cadenas. Si usted considera que necesita realizar 5, solamente 3 está bien. Es el tirante. Eso sí que le queda ajustadito. En mi caso, 1, 2, 3 y 4. Me voy a pasar al frente. Justo en la primera hebrita que tenga libre del frente, ahí voy a iniciar los siguientes puntos bajos. Bien pegadito al brazo. Vea, me han quedado una cadena libre, 2, 3 y 4. Está bien, vale por las 4 cadenas que hicimos encima. Si le queda así, perfecto. Luego, un punto bajo, tantos puntos como me hayan quedado en el frente. 2, 3, perdón, este es el 3, aún. 4, 5, 6, 7, 8 y listo. Es suficiente. Luego 4 cadenas, las mismas cantidades que hice del otro tirante, 2, 3 y 4, las mismas del otro tirante y los 4 puntitos que dejé en la parte de atrás para 4 puntos bajos más. Vuelvo y repito, si no le queda así tan exacto, veamos 1, 2, 3, 4 también libres aquí debajo. Esto es ideal, pero si no le queda así tan exacto y tiene la diferencia de un punto, está bien. Es solo el detalle del volante, no vaya a deshacer todo por ese detalle, por favor. Entonces ya hice un punto bajo, me paso a la siguiente hebrita que tengo libre bajándole un poco. 2, 3 y 4. Y le sigue un punto deslizado para acabar la ronda. Un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos de esta ronda. Luego vamos a hacer el mismo detalle que hicimos en el borde de la falda. Una cadena y un deslizado durante todos los puntos. Una cadena y en el siguiente puntito un deslizado.
una cadena y un punto deslizado. Así, incluso en las cadenas del tirante. Ya les muestro. Una cadena, un deslizado. Exactamente lo mismo en las cadenas del tirante, una cadena y en la misma cadena, vea, un deslizado. Así nomás. Una cadena y un deslizado. Perdón que se pierda un poco la imagen. Una cadena y un deslizado así durante todo el borde. Es un detalle. Para completar, pues, realice el último punto deslizado, corte la hebra, asegúrela y escóndala. Y así estaremos acabando este vestido. Y hasta aquí esta primera parte con todo el cuerpito listo. En la siguiente realizaremos la cabeza con todos sus detalles. Así que si le ha gustado este vídeo, porfa no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el siguiente tutorial. Chau, chau.